Hay videojuegos que entretienen, videojuegos que nos hacen pensar, y luego están los que parecen diseñados para algo mucho más siniestro. Hoy voy a hablarles de un arcade que apareció en los salones recreativos en 1981 y que, según dicen, provocaba alucinaciones, paranoia y ataques epilépticos. Unas máquinas que apenas un mes después de su lanzamiento desaparecieron por completo, sin dejar ni rastro. Sean bienvenidos a la historia de Polybius, el videojuego maldito que, según algunos, fue un experimento de control mental. Vamos a averiguar las teorías sobre quién estaba supuestamente detrás de todo esto. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo. La leyenda de Polybius se remonta a 1981, cuando, según los rumores, un extraño videojuego apareció en los salones recreativos de Portland, Oregón. A diferencia de otros arcades de la época, Polybius tenía un diseño hipnótico con gráficos vectoriales en espiral, colores intermitentes y efectos sonoros intensos. Pero lo extraño no era su jugabilidad, sino los efectos que causaba en aquellas personas que lo jugaban. Las historias que surgieron en torno a Polybius hablaban de jugadores que sufrían pesadillas, ataques epilépticos y pérdida de memoria. Algunos incluso llegaban a afirmar que después de unas pocas partidas desarrollaban una aversión irracional a los videojuegos, mientras otros aseguraban que hombres vestidos de negro visitaban los locales donde estaban las máquinas, tomaban notas y manipulaban los ajustes del juego. Pero lo más curioso es que poco después de su llegada, las máquinas desaparecieron misteriosamente y nunca más se volvieron a ver. Según los rumores, Polybius no era un simple videojuego, sino parte de un experimento encubierto del gobierno de Estados Unidos. Se decía que había sido desarrollado por Sinneslöschen, un estudio desconocido cuyo nombre, en alemán, significa pérdida de los sentidos. Los pocos testimonios que existen al respecto cuentan que el juego utilizaba imágenes subliminales y patrones hipnóticos para alterar el comportamiento de los jugadores. La teoría más difundida sobre su origen cuenta que el juego fue diseñado para estudiar la reacción del cerebro humano ante estímulos extremos y que los hombres de negro que visitaban los recreativos eran agentes de la CIA recopilando datos. A pesar de lo interesante que puede parecernos esta historia, es obligatorio hacernos la siguiente pregunta. ¿Hay alguna prueba de que Polybius existió realmente? Lo cierto es que no se ha encontrado ningún cabinet original del juego ni tampoco copias de su código. Por eso, la mayoría de la gente cree que la historia es tan solo una leyenda urbana que surgió en foros de internet a principios de los años 2000. Pero hay un detalle que puede darnos en qué pensar. En 1981, en la misma zona donde supuestamente apareció Polybius, se reportaron varios casos de adolescentes que colapsaron en salones recreativos tras jugar durante muchas horas seguidas. Existen casos documentados sobre esto, como el de un chaval llamado Michael López, que sufrió un ataque epiléptico tras jugar a Tempest, un arcade con efectos visuales psicodélicos muy similares a los descritos en Polybius. Pocos días después de este suceso, agentes del FBI realmente confiscaron varias máquinas recreativas en Oregón como parte de una investigación sobre apuestas ilegales en arcades. Todo esto, unido entre sí, ha llevado a algunos a pensar que existe una conexión real entre estos eventos y la leyenda de Polybius. Algunos investigadores han tratado durante años de rastrear los orígenes de la historia y creen que Polybius pudo haber sido una combinación de hechos reales y exageraciones urbanas. Es posible que la historia naciera de los verdaderos incidentes de epilepsia y de la presencia del FBI
en los recreativos. Ahora bien, si Polybius realmente hubiese existido, ¿cómo es posible que no haya quedado ni rastro de su existencia? Si el videojuego fue parte de un experimento encubierto diseñado para probar técnicas de control mental, lavado de cerebro o manipulación cognitiva, lo más lógico sería pensar que las agencias involucradas se habrían asegurado de eliminar todas las pruebas cuando hubiese acabado todo. Pero ¿es esto posible? Y si lo fuera, ¿cómo lo habrían hecho? Si la CIA realmente estuvo detrás de Polybius, eliminar cualquier rastro del juego no habría sido un problema. Para empezar, pensemos en lo más obvio. Si solo había unas pocas unidades distribuidas en algunos recreativos, lo más sencillo habría sido enviar a un par de agentes cuando los salones estaban cerrados, retirar discretamente las máquinas y llevarlas a un almacén secreto, o directamente destruirlas. Pero claro, la jugada perfecta quizá habría sido sustituir el juego sin que nadie lo notara. La mayoría de los arcades de la época usaban placas intercambiables, así que bastaba con quitar la de Polybius y reemplazarla con la de otro juego. De ese modo, si alguien volvía al local buscando la misteriosa máquina, solo encontraría una recreativa de lo más común, sin nada sospechoso. Y por si acaso eso no hubiese sido suficiente, hacer que la gente lo olvidase era aún más fácil. Recordemos que hablamos de los años 80, una época en la que no existía internet y la información se transmitía de boca en boca o a través de revistas impresas. Por aquel entonces bastaba con dejar que el tiempo hiciese su trabajo. Sin pruebas físicas, sin registros, sin fotos, la historia terminaría diluyéndose hasta convertirse en un simple rumor. Y si algún testigo insistía demasiado, la presión directa hubiese sido otra opción. Si los hombres de negro realmente existieron, podrían haber advertido a los dueños de los recreativos de que era mejor no hacer preguntas. Y a veces, ni siquiera hacía falta una amenaza directa. Bastaba con hacerles entender que hablar de más podía traerles problemas que no querían tener. Aunque sin duda lo más inteligente habría sido hacer que todo pareciese una broma. Exactamente lo que parece ahora mientras yo se lo estoy contando. La historia de un videojuego que provocaba alucinaciones y era parte de un experimento de control mental. La mejor estrategia habría sido llenar la historia de exageraciones, modificar algunos detalles y convertirlo así en lo que es hoy, una leyenda urbana, porque la mejor manera de ocultar la verdad es difuminarla entre mentiras, porque cuando estás investigando algo, si te topas con un detalle que no es real, sueles descartarlo todo en su conjunto. Si Polybius existió, el mayor éxito de su supuesta desaparición es que hoy, más de 40 años después, seguimos preguntándonos si fue real o si tan solo se trató de un engaño muy bien construido. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche, y si les ha gustado esta historia, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios qué opinan de ella. Les espero en el próximo programa. ¡Hasta pronto!